das mis apuntes? Gracias. ¿Cómo se llama nuestra serie? Sí. ¿Qué tal? ¿Les ha gustado hasta ahora? No tan seguros. Creo que ha sido una serie muy, muy padre y me da mucho gusto de todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Y hoy, pues, es nuestro último día de esta serie. Entonces nos despedimos, pero no nos despedimos de todo lo que hemos aprendido. Y para terminar tenemos algo muy especial para ustedes. Siempre nos están escuchando a nosotros, pero todos ustedes tienen algo que decir. Y creo que todos ustedes tienen una historia que contar de cómo Dios los ha transformado y cómo los ha estado llevando hacia la perfección. Y queremos escuchar algunas de esas historias del día de hoy. Entonces, quiero que me ayuden a darle la bienvenida a Carlos y a Belén. ¡Con ganas! Perdón, estoy ciega el día de hoy. Ay, gracias. Perfecto. Ay, muchísimas gracias por aceptar hacer esto. Yo sé que da nervios. Los que lo hicieron ayer lo saben, ¿verdad? Y estás así, ya. Pero ay, es tan increíble poder escuchar lo que Dios está haciendo en las vidas de todos. A veces no nos da tiempo, ¿no? Cuando estamos ahí en la puerta, así de, ay, que tengas bonita semana, pero no tenemos tiempo de escuchar las historias. Entonces, pues gracias por estar aquí el día de hoy. Entonces, justamente vamos a estar hablando de eso, de hacia la perfección. Quiero escuchar sus historias de cómo Dios los ha estado transformando, y llevándolos hacia la perfección. Entonces, ¿con quién voy a empezar? Damas primero, ¿verdad? Belén, ¿puedes contarnos un poquito acerca de tu historia, de cómo, en qué áreas Dios ha estado perfeccionando tu vida? Bueno, hola, buenos días, tardes. Pues Dios ha transformado mi vida, yo creo que en un 100%, ¿no? De lo que yo llegué aquí, Él ha cambiado todo por completo. La forma en la que yo llegué, pues yo creo que ya se las he platicado, ¿no? Yo estaba a punto de un divorcio, aparte mi esposo pues tiene una enfermedad pues un poco fuerte, ¿no? Es degenerativa, entonces es muy duro ver cómo esa persona pues se va pues degenerando, ¿no? Va cayendo. Y pues todo eso Dios me ha ayudado a entenderlo, para empezar, porque pues a lo mejor en su momento lo veía como que pues ¿por qué a mí, no? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Ahora entiendo que Él tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros y que pues Él sabe, ¿no? Por qué razón y por qué nos ha ido llevando como nos ha ido llevando y nos ha transformado como familia en todos los aspectos. Súper, muchas gracias. Ahorita. Y Carlos, igual tú, cuéntame un poco, ¿en qué áreas te ha estado perfeccionando el Señor? Pues creo que desde que llegué ha habido bastantes cambios en mi vida. Llegué chiquito, como de 10 años, y ahorita tengo 17 años. Y pues se va viendo como el cambio, ¿no? A pesar de que estoy en una de las etapas más difíciles de mi vida, que es la adolescencia, es, es la etapa de la rebeldía, la etapa del contestarle a mamá, etcétera, etcétera. Pero creo que una de las cosas más importantes es mantenerte muy centrado en lo que tienes que estar centrado como para dejar de pensar en otras cosas. Entonces es lo que yo he ido haciendo, ¿no? He estado sirviendo en la iglesia desde pequeño y es como lo que me ha ayudado en esa madurez y más como persona y como adolescente en la que me he visto yo el crecimiento, ¿no? Es esa etapa, ese punto exacto, mi madurez que he visto el crecimiento, gracias a Dios. Qué padre, muchas gracias por compartir. Belén, ¿puedes compartirme un poco más del proceso? Cuéntame del proceso pues sí, ¿cómo fue que pasó todo esto? ¿Qué te habló Dios durante este tiempo? Bueno, el proceso pues ha sido muy largo porque a veces llegamos aquí, pensamos, ¿no? O lo que escuchamos, a veces creemos que vas a llegar a la iglesia y al otro día, wow, ya tu vida va a cambiar, ¿no? Y realmente es que yo podría decir que es un poco más pesado
porque te empiezan a pasar cosas y cosas y cosas y cosas como si algo te dijera, no, ya no vayas, no, ya no te acerques. Pero cuando estás bien enfocado en lo que estás haciendo, en que Dios está contigo, vas aprendiendo. El proceso ha sido de ir aprendiendo, porque pues yo no sabía nada, ¿no? Yo decía, sí, me acordaba de Dios cada que algo me iba a pasar o algo me había pasado, ¿no? Decía, ay, Dios, por favor, ayúdame, ¿no? Pero en realidad no lo conoces, no sabes todo lo que hizo por ti, no sabes todo lo que te puede dar, todas las promesas, todo eso lo he ido aprendiendo aquí en mi grupo pequeño, en las prédicas, pero me costaba mucho trabajo al principio como creerlo y entenderlo, ¿no? Entonces sí ha sido un proceso súper largo, y algo de lo que me ayudó muchísimo fue el servir. O sea, al principio yo cuando me invitaban a algún ministerio, la verdad decía sí, porque no sé decir que no, ¿no? Ah, sí, pero no lo hacía con el gusto con el que lo hago ahora. Ahora lo hago con un gusto, con un amor, porque yo sé que es un agradecimiento de mi parte hacia Dios después de tantas, tantas bendiciones que me ha ido dando, ¿no? Y voy creciendo, voy aprendiendo. No me gustaba que la gente se me acercara. Yo creo que a veces somos tan lastimados de chiquitos que piensas, ¿no? Mejor un poquito lejos, un poquito. Yo decía, no, yo vengo a escuchar la palabra, canto y me voy, ¿no? Y empezar como a servir, te empiezas a dar cuenta que hay más personas y que todos vienen con cargas y que todos necesitan a lo mejor un abrazo, un buenos días, una sonrisa. Entonces, lo que más de los ministerios en los que estoy, el equipo de bienvenida me encanta, ¿no? Porque he aprendido a conocerlos un poco a cada uno y recibirlos, y te das cuenta que tú también llegaste un día así, ¿no? Cargado y dolido y triste. Entonces eso me ha ayudado mucho. Sí, ha sido un proceso largo, pero es muy padre. Gracias por compartir. Carlos, te voy a hacer la misma pregunta. Cuéntame de ese proceso, de los 12 a los 17. ¿Cómo estuvo eso? Pues en mi vida y en mi adolescencia, vuelvo a repetir, la etapa más difícil. Ha habido muchos altibajos, ¿no? De repente estoy bien, de repente juego, estoy sonriendo, X o Y, ¿no? Y de repente un día pasa cualquier circunstancia en mi vida y vamos para abajo y caen los ánimos y etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre, no sé, siempre que pasa algo en mi vida, se ve reflejado el amor de Dios en cualquier otra persona. Y es como principalmente en mí, o personalmente a mí Dios me habla. Cuando, no sé si ustedes sepan, el año pasado falleció mi padre y fue llegar a su funeral y afortunadamente toda la familia de su, en ese tiempo, pareja era cristiana. Y fue llegar y que te dieran un abrazo, una sonrisa, y a pesar de que, no sé, en el momento no me sentía mal, pues ese abrazo y esa sonrisa ayudaron en algo. Y es después regresar aquí a mi iglesia y ver a esas personas, a ustedes, mi familia, Oasis, Equippers, en ese tiempo Oasis, y que me den un abrazo, una sonrisa, una palabra de ánimo, es increíble, ¿no? Y ahora yo estoy tratando de hacer eso. Entonces, todo este proceso, esa ha sido la manera en que Dios me ha hablado, a través de las personas, ver reflejado su amor en ellas. Así es como Dios me habla a mí. Gracias por compartir. Qué padre ver cómo Dios hace eso. ¿Y qué palabras podrían decirle a alguien que quizá ahorita en este momento está en el lugar donde ustedes se encontraban hace varios años, ¿no? Quizá no queriendo acercarse, quizá no queriendo servir, porque creo que los dos mencionaron lo mismo, ¿no? La importancia y cómo Dios habló a ustedes durante eso. ¿Qué consejos podrían darle a alguien así? Bueno, pues yo les diría que se acerquen, que se dejen guiar, que de verdad abran sus ojos y sus oídos a las palabras que Dios tiene para ustedes. Es muy difícil porque a veces tenemos tantas cosas en la cabeza que creemos que somos los únicos que tienen problemas o creemos que somos los únicos que la están pasando mal, ¿no? Yo cuando llegaba aquí, la verdad, sí me costaba mucho trabajo socializar por eso mismo, porque también entre el que no quería que nadie me hiciera más daño, ¿no? Y el decir, pues es que tengo un buen de cosas en mi cabeza, tengo que estar pensando, y la situación de mi esposo, la verdad, a mí sí me movía demasiado, ¿no? Sí, es muy difícil estar con una persona que
pues la vas viendo cómo va cayendo, ¿no? Y tú no puedes tal vez levantarla o hacer algo por esa persona, más que decirle, vamos, échale ganas, pero pues si tú te sientes mal, pues cómo, ¿no? Entonces yo creo que yo el consejo que les daría es que se acerquen, que sirvan en algún ministerio, que cuando los inviten no digan no, porque no los está invitando la hermana o el hermano o tal, los invita Dios, a abrirle la puerta a su corazón y a guiarlos, como diciéndole, déjame guiarte, déjame llevarte, y Él los va a poner en el lugar donde ustedes menos se imaginan, o sea, donde más dicen, no, pero es que yo cómo voy a estar en la puerta si yo no le hablo a nadie, ¿no? Entonces Dios dijo, aquí esto es lo que necesito que trabajes y entonces te voy a poner aquí. O esto es lo que necesito que hagas y te voy a guiar, déjense guiar, porque el amor de Dios y Él siempre es bueno, siempre, siempre, hasta en los momentos más difíciles, Él nos está puliendo. Pues exactamente lo mismo, ¿no? Abran su corazón, abran su mente, abran su alma. Quizás están lastimados, vienen dañados y no quieren pasar por lo mismo, malas amistades, X o Y, pero pues yo lo he visto, ¿no? Yo soy un poquito cerrado con la gente y no hablo con muchas personas, o quizás hablo con personas, ¿no? Pero no bien, es hola, ¿cómo estás? Bien, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero abran sus corazones a sus hermanos que están en esta iglesia y realmente va a haber un cambio verdadero, ¿no? Quizás esa persona les invita a servir o les diga, ¿sabes qué? Vamos a tomarnos un café y platiquen X o Y. Y a la persona que ustedes menos esperaban que les ayudara es quizá la que más les ayuda. Quizá la persona que les cae mal, la que no le habla en X o Y, pues resulta ser una muy buena ayuda y es las personas que más usa Dios, quizá, no lo sé. Y igual sirviendo, si te mantienes ocupado, tu mente ocupada en cosas productivas o en este caso lo que Dios te está mandando a hacer, creo que viene el crecimiento y viene como cuando Dios te empieza a llenar en esa parte que te falta. Creo que el servicio es bastante importante en nuestras vidas. Muchas gracias. Un aplauso. Muchas gracias por compartir. Pueden dejarlo ahí, sí. Ayudan a dar la bienvenida. Voy a pedirle a Sabdi y a Juan García que pasen, por favor. Bienvenidos, donde tú quieras. Pásenle, pásenle. Ay, ay. ¿Ya? ¿Cómo te fue con tu lección bíblica allá arriba? Ah, qué bueno. Bueno, chicos, pues les voy a preguntar lo mismo que le pregunté a los otros, pero quiero escuchar un poco de su historia, de qué áreas Dios ha estado perfeccionando. Entonces, ¿con quién veo con más ganas? Juan, estás más cerca. Cuéntame. Hoy. Gracias, Andrés. Bueno, hay muchas áreas en mi vida en las que Dios ha estado trabajando y podemos quedarnos mucho tiempo, ¿no? Dándole gracias a Dios por todo lo que por todo lo que Dios ha hecho conmigo. Pero hay un área que me gustaría compartirles hoy, que es en la que Dios ha estado trabajando con mi carácter. Yo quiero decir revolucionario, pero puede ser que sea mi personalidad, que quiere no dejarse de las situaciones que considero incorrectas, ¿no? Entonces, durante mi vida o la mayor parte de mi tiempo que he vivido, pues siempre pienso que voy contra la corriente, ¿no? Me considero un revolucionario y siempre trato de analizar todo lo que me están diciendo para poder imponer mi punto de vista y decir, pues no en esto, no en aquello, y pues cuando no suceden las cosas de esta manera, pues exploto, ¿no? Y pues las cosas tienen que hacerse como yo digo porque pues eso es lo correcto. Lo demás pues tienen idea y a lo mejor van bien, pero las cosas son como yo las estoy percibiendo. Entonces es una parte interesante, importante en mi vida en la que Dios ha estado trabajando. Gracias. Sé cómo es eso.
¿Y tú, Sabdi, cuáles son las áreas en las que Dios Bueno, está hola, trabajando? Dios les bendiga. Yo llegué aquí a Oasis hace 6 años. Sí, la iglesia tiene 7, llegamos a los 6 años. Y pues muchos de ustedes me conocen o me ubican porque estoy en el centro comunitario. Y cuando yo llegué aquí a la iglesia, la verdad es que yo sé que fue en el plan de Dios y en el tiempo perfecto de Él, porque pues yo no tengo un testimonio como de decir, pues yo no le conocía y mi vida era el desastre y el Señor me rescató, porque la verdad es que gracias a Dios tuve el privilegio de vivir en un hogar cristiano, de crecer en un hogar cristiano. Y la verdad es que en donde el Señor a mí me ha perfeccionado ha sido en el concepto de la amistad. Y quisiera, quizá yo pudiera pensar cómo alguien puede ser perfeccionado en este rollo de la amistad, ¿no? De los amigos. Y la verdad es que cuando nosotros llegamos, durante toda mi vida más bien, yo he tenido pocos amigos, la verdad. Y he tenido pocos amigos por mi personalidad. Si algunos me han tratado y me han conocido, pues como que a veces soy medio ruda, como que a veces soy medio mandona. Entonces, pues a veces ese tipo de amigos no caen bien, ¿no? Y aparte yo compartí apenas que yo era así como que la típica de la universidad, donde el maestro preguntaba, ¿dejé tarea? Y todos, pues quienes no decían tarea, no ha dejado, ¿no? Y yo, sí, maestro, sí dejó tarea y dejó leer. Y entonces, la verdad es que nunca caí bien por este tipo de, pues, quizá de actitudes, de cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que yo fui de muy pocos amigos, tuve solamente como 2 amigos en la primaria o 2 amigas, luego 2 amigas en la secundaria y 2 amigas en la prepa. Y la verdad es que durante estas dos, en cada etapa de mi vida escolar, siempre fui lastimada y fui traicionada. Entonces, típico de la primaria que tu amiguita se enoja contigo y te dice que las cortes y cosas así, ¿no? Y desde cosas muy infantiles que a lo mejor uno pudiera pues ahora reírse, pues en ese momento comenzaron a afectar mucho mi relación con las personas. Entonces, cuando yo entré a la universidad, yo era como la leche, o sea, me cortaba yo sola, ¿no? Yo no esperaba que los demás me dijeran que no. Cuando decían, a ver, colóquense por equipos, todo el tiempo era, maestro, ¿puedo trabajar sola? Sí. Entonces, eso caía aún peor a mis compañeros. La verdad es que de todos mis compañeros de la universidad, solamente tengo ninguna que me habla hasta ahora, porque mi personalidad fue así. Y el único que permaneció, pues a lo mejor pues porque no le quedaba de otra era Omar, ¿no? Que en ese entonces la verdad es que se convirtió en mi único amigo. Y pues ya nos volvimos a ver hasta los 18 años y de los 18 años en adelante comenzamos a ir a diferentes iglesias. Y en las diferentes iglesias la verdad es que yo era de las que entraba, estaba aquí y me salía. O sea, no entablaba yo relación con nadie. Cuando alguien se me acercaba, la verdad lo primero que pensaba es, me está aburriendo. Comenzaba a verle algunos defectos en las manos. O sea, era súper payasa y me quejaba porque no tenía amigos. Entonces era como que mi cabeza estaba mal, ¿no? Entonces así pasamos en diferentes iglesias y en las diferentes iglesias fue exactamente lo mismo. ¿Por qué? Pues porque cuando uno está en la iglesia siempre hay problemas, ¿no? Entonces me involucré trabajando en el grupo de jóvenes y me pusieron a un lado a una muchacha con la que pues tenía que trabajar y pues salí peleada con ella, ¿no? Entonces la verdad es que empecé a tener un concepto de quiero estar sola. Las amigas no son tan necesarias, ¿no? Tengo a Omar, entonces ya no necesito a nadie más. Y pues la verdad es que me empecé a cerrar muchísimo con las personas, no trataba mucho con ellas, eran personas que cuando se me acercaban era así como a ver a qué hora se va, ya me quiero ir, o de las que nada más, un tiempo fuimos a una iglesia súper lejos en Azcapotzalco, entonces era así como de nada más de ir y regresar porque pues nos íbamos a las 8 de la mañana porque el servicio te empezaba a las 10 y luego pues era un servicio largo como hasta la 1 y luego regrésate porque pues hay que trabajar o hay que hacer cosas. Entonces la verdad es que yo no tenía relación en la iglesia con alguien. Entonces, como la iglesia nos quedaba súper lejos, luego nos daba muchísima flojera ir a la iglesia, ¿no? Era así de no, porque hay que ir y aparte no teníamos carro, entonces era un relajo y la verdad es que luego evitábamos ir a la iglesia pues por la lejanía. Entonces, y en todo ese tiempo, pues la verdad es que mi concepto de amistad pues no estaba como del bien, ¿no? Y después, una vez mi mamá pasó por aquí y pues llegó aquí a Oasis y ya estábamos en la casa desayunando y llegó y dijo, encontré una iglesia
aquí muy cerquita, para que como casi no tengas pretexto de no querer ir a la iglesia. Está muy cerquita, se pueden ir caminando. Y me acuerdo que ese día íbamos a ir a una campaña evangelística, entonces llegué con mi hermana, con Omar y yo, vestidos de una playera naranja, así bien vistosa, así de vialidad. Y me acuerdo que todos se nos quedaban viendo porque pues era muy como obvio, ¿no? Y me acuerdo que me sentía pues como bien, entre comillas, porque pues estaba cerca, la verdad sinceramente cantaban bien, porque en todas las iglesias en las que estábamos no era buena la alabanza, entonces cantaban bien, pues la verdad es que nos empezamos a sentir pues muy cómodos, pero el punto el que permitió que nos pudiéramos quedar es que yo aquí en la iglesia, en ese entonces en Oasis, había encontrado amigos y pues la mayoría éramos jóvenes, en ese entonces de 20 y tantos años, no quiero decir mi edad, de 20 y tantos años, y la verdad es que yo me empecé a sentir un poco cómoda, pero todavía me seguía costando trabajo entablar una relación con las personas. Y ahorita continúa la historia. Ay, qué emoción, yo me quedé así. Vamos a ponerle pausa a la historia de Sabdi. Entonces tú, Juan, cuéntame un poco del proceso que has pasado en este tiempo. Ok, ahí va la siguiente fase, pero les quiero decir algo que me emociona mucho de Sabdi y de Omar, porque resulta que yo conozco a sus mamás, no sé si ellas lo saben, pero ella está contando la historia y de repente llegó a mí, así como que la parte, porque yo conozco a sus mamás de otra iglesia. La mamá de Sabdi fue mi líder en la otra iglesia cuando yo me reunía en el grupo de jóvenes. Más tiempo aún. Poquito. Y Sabdi, Basti tenía, era cabeza como de varios grupos, ¿no? De células. Y después de otro tiempo, Imelda, que asistía a la célula donde yo iba, tenía a su cargo otro grupo de células, y Imelda, aunque se escribe con H, Imelda, que es la mamá de Omar, también fue mi líder en ese tiempo. Entonces ahorita escucho su historia y me acuerdo de sus mamás. Entonces es algo que quería compartirles, que como el mundo es tan chiquito, ¿no? Y nos venimos a encontrar aquí de esta manera. Entonces, bueno, ya me siento más grande cuando los escucho a ellos. Y bueno, era un paréntesis, nada más quería contarles la historia o el chisme, ¿no? Gracias, gracias. No era necesario. Regresando al tema. Bueno, y regresando a lo que me pregunta Ania, el trato que estaba teniendo Dios en mi vida, pues fue un trato en el que Dios, yo veo que lo hizo con mucho amor hacia mí, pero en realidad yo fui quien comenzó a hacer las cosas muy complicadas. Porque recuerdo que pues yo le oraba a Dios y le decía, pues es chistoso, pero yo le decía a Dios cómo tenían que hacer las cosas o cómo tenían que suceder, ¿no? De verdad que de repente me veía yo envuelto en una situación de lucha y conflicto, diciéndole a Dios, ¿por qué no has hecho esto? ¿Por qué no has escuchado de esta manera? ¿Por qué si tu palabra dice que así asado, por qué tú no has cumplido, ¿no? Y de verdad que Dios me decía, bueno, no son así las cosas. En realidad creo que la forma en la que quieres llevar la situación en tu vida o cómo es que quieres imponer tu punto de vista en cada situación no es la adecuada, porque la Biblia dice que Jesús es la verdad, el camino y la vida, ¿no? Entonces, no se trata de lo que yo quiera imponer a las demás personas, no es mi verdad, dirían los de la tele, ¿no? ¿Quiénes sean? Mi verdad, ¿no? Perdón, qué bueno que no está Belén, porque ya me diría, qué chiste tan malo. Y Ania se está aguantando para decírmelo. Entonces, no se trata de lo que yo quiera imponer, y de verdad que gracias a Dios que conocí una persona que me decía, ten la confianza cuando tengas una oración con Dios para que puedas expresar las cosas como las sientes y como las consideres. Dios no te rechaza. Es más, no vas a llegar con Dios y vas a tener como que una receta para comenzar a orar y decir de esta manera o de aquella. Lo único que necesitas es tener un corazón sincero, ¿no? Pero dentro de esa sinceridad que yo me acercaba a Dios, también entraba con mi versión, con mi punto de vista, y quería decirle a Dios qué tenía que hacer. De verdad que luego en esa oración yo me encontraba reclamando, llorando, pataleando, haciendo un berrinche, haz de cuenta como si yo tuviera 5 años, ¿no? Ahí berrinches y pataleando, y Dios me decía, ¿ya acabaste? No, y otra vez, ¡ah! Y después en ese tiempo que terminaba ya mi berrinche, pues entraba la otra parte donde Dios venía con el convencimiento a mi corazón y comencé a decirle, Dios, pues perdóname por hacer este berrinche, discúlpame por las cosas que dije o por cómo estoy actuando en esta oración, ayúdame a restaurar.
y Dios me daba esa oportunidad. Entonces, lo que comencé a hacer fue a cerrar más mi boca en los aspectos de mi vida. Comencé a cerrar más o dejar de dar tanto mi punto de vista y tratar de ponerme en los pies de las personas que están enfrente, ¿no? Entender que cada uno de nosotros tiene una percepción de las situaciones, el cómo deberían de ser. Todos queremos opinar, todas las opiniones son válidas, pero también es muy válido que yo pueda escuchar a los demás, porque yo puedo tener un punto y me puedo aferrar, pero lo que está diciendo la otra persona me complementa. Eso fue una lucha muy difícil, el poder escuchar, el poder atender, el poder decir a la persona que está delante, por ejemplo a mi tocayo, ¿no? Va, lo que tú estás diciendo también es correcto, ¿no? El poder ceder, esa situación es una lucha muy, muy difícil. A mí me cuesta mucho trabajo ceder, tal vez porque mi personalidad o mi desarrollo me ha llevado al tema de que yo soy el que debe de controlar el gobernador. Lo que te había dicho, me sentía iluminado. Ahora, de este lado, entiendo que Dios me ha ido moldeando y tengo que comenzar a entender que pues no soy el iluminado que yo creía para controlar, sino para mostrar la humildad de Dios y entender y a lo mejor va a decir Saudi, ya lo dije, ¿no? Pero cuando yo llegué aquí a la iglesia también fue una característica que pude notar. Vengo de un trasfondo, yo no soy cristiano de cuna, me hubiera gustado serlo, no lo soy. También le doy gracias a Dios por lo que he vivido. Anduve en 2 o 3 iglesias en mi perspectiva, y en la iglesia, una de las iglesias que me salí es porque la mecánica de la iglesia no es como yo creo que debía ser, ¿no? Cuando llego aquí a Oasis también, y ya me puse más en firme en el 2015, porque anduve como que yendo y viniendo, pero ya a partir del 2015 estuve aquí, pues también traía esa actitud, ¿no? Yo tenía que ver cómo los pastores actuaban, cómo los de la alabanza, los que recibían, y bueno, ya tenía mi lista, mi pergamino para decirles cómo debían hacer las cosas. Pero pues me acuerdo más de los pastores, cómo las cosas que me decían le pegaban a mi ideología, ¿no? Por ejemplo, yo le decía, bueno, no están algunas personas, pero yo les decía a los pastores, ¿por qué ellos se comportan de esta manera cuando deberían comportarse así siendo líderes? Y lo que me decían los pastores es, pues tú acércate con ellos y convive, ¿no? Me daban un cachetadón con guante blanco y le pegaban a mi ego, porque decía, pues yo ¿por qué me voy a acercar si yo soy el nuevo? De verdad que así les decía a los pastores, ¿eh? Yo soy el nuevo, ¿yo por qué me voy a acercar? No, pues acércate tú y conócelos, ve cómo piensan, intégrate al equipo, y la verdad es que no lo hice. Pasó tiempo, cuando por fin de estas luchas que te digo que tenía con Dios, Dios comenzó a obrar, y creo que Dios permitió destapar mis oídos espirituales para entender que las palabras que me decían los pastores tenían tanta verdad, tanto poder, tanta profundidad, y que el único beneficiado iba a ser yo, ¿no? Cuando ellos me decían, acércate con la persona, y yo decía, ay, no, casi estaba con ganas de pararme y salirme de la iglesia porque las cosas no eran como tenían que ser, ¿no? Yo, de mi perspectiva, ellos tenían que acercarse conmigo y tenían que aceptarme a mí. Cuando Dios me permite hacer el cambio y decir, bueno, ok, me voy a acercar yo, aunque voy de malas, digo, con el berrinche que le decía a Dios, y me imagino a Dios viéndome así, diciendo, ándale, va, ya no te preocupes, ya vas para allá, ya no te enojes, sonríe, y yo así como que… Y me empecé a acercar. De verdad qué bendición comenzó a llegar a mi vida, porque son como escamas en mi vida, en mi personalidad, en mi percepción, para mi crecimiento, fueron como escamas que se fueron cayendo. El poder darme la oportunidad de conocer a las personas dentro de la iglesia, los trasfondos, el entender hasta cierto punto por qué actuaban de esta manera, pero lo más importante fue darme cuenta que no importaba cómo se expresaban o cómo hacían, ¿no? Lo que importaba era el corazón que tienen con la disponibilidad de servir a Dios, y el corazón que tenían dispuestos para que Dios obrara a través de ellos. Y eso fue cuando, wow, comenzó esa bendición. Y ese fue el trabajo que comenzó a hacer Dios en mi vida, y que me permitió llevarlo a mi área profesional también. Gracias, Juan. Ahorita voy a regresar con otra pregunta, pero por lo mientras, Sabdi, la continuación de tu historia. Cuéntanos qué pasó después de que llegaste aquí. Bueno, ya llegamos aquí, y pues en ese entonces había como un número de, yo creo que éramos como 15, 20 jóvenes.
Y la verdad es que la convivencia comenzó a ser muy padre. Era algo que, pues, a lo mejor en el fondo de mi corazón anhelaba, pero como que no lo quería aceptar, ¿no? Entonces era así como igual que Juan, ¿no? O sea, yo soy la nueva, pues acérquense, ¿no? O sea, pregúntenme, yo voy a ser el centro de atención porque yo soy la nueva, ¿no? Y porque en todo este tiempo yo no había como aprendido a hacer relaciones con las personas, o sea, era tanto, yo tengo 3 hermanas y de las 3 hermanas yo soy la de en medio. Perdón. La grande, si alguien la conoce, es súper hermética, ella es muy, muy seria. Y la verdad es que ella es así 0 amigos y para ser amigos de ella es así súper difícil. Y la chica es súper hablantina, o sea, las rocas son sus amigas, o sea, habla por donde no, por todos lados, tiene muchos amigos y yo soy como la mitad, o sea, no soy tan hermética, pero tampoco soy tan de amigos, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me costaba mucho trabajo y todo este tiempo pues siempre he estado con Omar. Si alguien conoce nuestra historia, pues tenemos añísimos de estar juntos, ¿no? Como novios. Entonces, él era como el que caía siempre bien, ¿no? Entonces, él era como mi carta de presentación. Entonces, yo presentaba a Omar y Omar caía bien, entonces ya eran mis amigos porque eran los amigos de Omar, ¿no? Y entonces yo pensaba que eran mis amigos, pero la verdad es que a mí me costaba todavía mucho trabajo tener relaciones con las personas, ¿no? Entonces llegamos aquí a Oasis, pues empezamos caímos como en una familia, pues de amigos, de amistad, muchos estábamos viendo la universidad, otros estaban trabajando, entonces la verdad es que yo era como pez en el agua, ¿no? Entonces todo el tiempo me la pasaba aquí, me acuerdo que mi mamá muchas veces me regañaba, me decía, pues ¿qué tanto haces ahí, no? Y yo, no, pues es que fuimos, es que hicimos, me costaba mucho trabajo que a veces me dejara venir porque decía, no, es que pasas mucho tiempo ahí en la iglesia y pues ¿qué te hacen, qué te dicen o qué, no? Entonces la verdad es que yo estaba muy feliz, muy contenta, y pasaron algunos años y bueno, pues Omar y yo decidimos casarnos y pues yo creo que nos casamos en octubre y yo me embaracé hasta como por junio. Entonces, en todo ese tiempo, pues la verdad es que yo seguía así como que súper cool, nos hicimos líderes de jóvenes, entonces salíamos, veníamos y aparte pues yo disfruté mucho pues los primeros meses de casada, porque pues ya no tenía que pedir permiso, si quería llegar a las 12 llegábamos a las 12, a la 1, si queríamos no llegábamos, entonces la verdad es que yo era como Elsa, libre soy, y hacía lo que quería y la verdad es que fue una época muy padre, yo la disfruté muchísimo, pero me embaracé. Entonces cuando uno se embaraza, pues ya tienes que tener ciertas características en tus cuidados, en tu alimento. Entonces, como toda esa dinámica de amigos y de amistad en la que yo me sentía como cómoda, y que el Señor empezó a perfeccionar en mí, obviamente, pues ya empecé a hacer, me acuerdo mucho que me decía, no seas tan dura, no seas tan, muestra mucha gracia, me decía, muestra gracia, ¿no? Porque era así de que se acercaban los jóvenes a decirme, y tú, no, tú estás mal, porque tú estás haciendo eso, ¿no? Y entonces me decía, no seas tan dura, o sea, el Señor empezó a través del servicio que dijo Belén, el Señor empezó a tratar mucho ese aspecto en mí, ¿no? Entonces empecé a bajar como mucho la guardia, como los estándares así de amigos que yo quería tener, así, no, pues mis amigos tienen que tener licenciaturas y mis amigos tienen que tener comenzaron a bajar en el aspecto de ser más abierta, ¿no? Porque entendí que Dios habla a las personas en general, no importando si tienes una licenciatura o eres la persona a lo mejor pues que no tiene estudios, Dios se revela al corazón de las personas y tú puedes aprender de esas personas. Y algo que me gustó mucho en la estructura de los grupos pequeños es que, o sea, aquí nadie es como el líder, o sea, es tú compartes lo que Dios a ti te ha dado y escuchas lo que la persona le ha dado y entonces se crea un ambiente, yo decía, de sujetarse unos a otros, lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Sujétense unos a otros porque eso permite que no tengas un ego de decir, bueno, yo sé más porque tengo más tiempo y a mí Dios a mí me ha revelado más cosas que tú, o sea, tú aprende de mí y eso no es así, en las amistades uno aprende de todos, ¿no? Entonces la verdad es que me integré a un grupo pequeño en ese entonces de jóvenes y la verdad es que Dios empezó a perfeccionar poco a poco, a quitar todo este ego y quizá orgullo de pensar que era yo sabiendo todo, yo teniendo control de todo y Dios empezó a perfeccionar poco a poco en este grupo. Hace 8 días Roberto compartía y decía pues que cuando uno está dentro de una iglesia pues te vas afilando, ¿no? Lo que dice la palabra de Dios,
que hombre con hombre se afila y encontré una versión que decía, y el trato con el hombre es lo que te permite afilarte, ¿no? Entonces empecé a escuchar, empecé a ser más abierta, empecé a permitirme conocer verdaderamente a las personas. Entonces, pero esto solamente se abarcaba a los jóvenes, o sea, era como sí conozco a los jóvenes, pero a la gente adulta pues no, porque no me corresponde, porque no son de mi edad, entonces no. Y entonces me empecé a hacer un grupo de jóvenes, entonces me embarazo, pues obviamente las prioridades comienzan a cambiar. Omar pues ya empieza a tener como de, pues ya tengo que trabajar, hay que mantener a un tercero, entonces pues los jóvenes no se salían a las 5 de la tarde porque nos íbamos aquí a Coyoacán, ¿no? Y pues a ellos no, bueno, no quisiera eso, pero pues no les importaba mucho a la hora de regreso, ¿no? Porque pues unos estudiaban, otros, y para Omar era, es que nos tenemos que regresar porque tengo que pararme temprano mañana. Y pues al principio era así de, pero no, o sea, porque aparte pues yo no trabajo los lunes, entonces, ¿no? Pero pues él sí, entonces era, me tengo que regresar, y yo, pero ¿cómo? Y entonces nuestra dinámica pues con los jóvenes comenzó a cambiar, ¿no? Entonces era así, Jadiel nace, y ¿qué tienen planes los domingos? Pues no, ¿quieren ir a comer? Sí, y pues queremos ir a comer pizza, ¿no? Y yo, pues sí, pero pues Cadi no puede comer pizza, entonces ¿cómo le vamos a hacer, no? Entonces comenzamos a cambiar en ese aspecto porque obviamente pues ya la dinámica de nuestra familia como 3, pues ya nos estaba acoplando mucho a los jóvenes en ese entonces, ¿no? Entonces pues ya me acerqué con Bob, pues le dije, ¿sabes qué? Pues nos estamos sintiendo como raros, entre comillas, pues porque ya como que los niveles pues de vida no son los mismos, entonces pues voy a pedir que por favor me cambies, que me pongas con otras personas, a lo mejor que pues también sean matrimonios. Y Bob me pone, hermanos, perdónenme, porque lo pensé en ese momento, perdónenme, pero nos pusieron con 2 personas adultas. Entonces yo dije, o sea, ¿cómo? Si están viejitos, o sea, yo quería amigos que pudiéramos salir, y la verdad es que estaba yo un poco decepcionada, ¿no? Yo decía, no, o sea, los hermanos se querían ir a las 10 porque ya era tarde, y cosas así, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues, ¿por qué? Porque creo que el proceso que el Señor nos va llevando tiene que ver con un proceso de perfección, o sea, Dios había perfeccionado como la parte de ser abierta, pero ahora el Señor me estaba perfeccionando en la parte de aprender a convivir con todas las personas. Y la verdad es que les pido perdón porque ese tiempo que estuvimos con ellos, éramos 3 matrimonios y después al final quedamos 2, aprendí muchísimo. Ellos nos enseñaron muchísimas cosas porque aparte tienen años de estar casados. Entonces cada vez que ellos compartían y decían o contaban, la verdad es que me motivaban muchísimo a entender que los problemas que llegábamos a tener Omar y yo no eran nada. Y la verdad es que empecé a disfrutar, más que quejarme, empecé a disfrutar esa amistad con gente grande, con gente que pues a veces dices, ¿no? Ay, es que es la hermana viejita que pues que me chorea o que quiere contarme sus historias cuando era joven, ¿no? Pero la verdad es que la iglesia es una familia y en las familias hay gente mayor que tienen un chorro de historias y de cosas que como joven, en ese entonces como matrimonio joven, pues podemos aprender. Entonces, el Señor me empezó a llevar a este proceso de conocer a gente grande, a sentarme y a platicar. La verdad es que yo no tuve abuela, entonces yo no sé cómo tratar con la gente mayor, pero Omar sí. Entonces él me decía, no, pues es que tienes que tenerle paciencia, o tienes que ayudarle, o tienes que escucharle, o vela a los ojos cuando te esté platicando, y cosas así, ¿no? Entonces la verdad es que el Señor comenzó a ayudarme a ser amiga de personas mayores, y de escucharlas, y de preguntarles cómo están, y de poder también relacionarme como la parte de los jóvenes ya había quedado atrás, ahora como la parte de la gente adulta, de aprender de ellos, de saber sus historias, de conocerlas, y la verdad es que el Señor seguía perfeccionando mi vida en ese momento, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido como un proceso un poquito difícil, pero creo que lo que da
el que tú puedas tener este resultado es la apertura que tú le puedas dar al Espíritu de Dios hablando a tu corazón, y no solamente ser oidor, como dice la Biblia, sino también ser un hacedor, o sea, poner en práctica, ¿no? Cuando Bob me dijo que nos iban a poner con estos hermanos, pues la verdad fue al principio de, no quiero estar con ellos, pero después, la verdad, yo disfrutaba mucho el tiempo con ellos, disfrutaba mucho el poder platicar, el poder conocerles, porque aparte pues eran hermanos que yo conocía de otra iglesia y nunca habíamos tenido la oportunidad de entablar como una amistad, ¿no? Entonces empezamos a salir. Encontré otra dinámica completamente diferente, ¿no? De salir con un matrimonio, con una responsabilidad, el de que tienes que regresarte temprano porque pues hay que lavar uniformes, porque toda esa parte, como que yo decía, sí, ellos me entienden, ¿no? Saben lo que ahora implica el que estemos casados, el que tenga ahora un pequeñito, ¿no? Entonces la verdad es que también me di la oportunidad de hacer amigas en el centro comunitario, porque yo era nada más la recepcionista y tomaba clases, y como clásico mío de las escuelas, en las clases, me sentaba enfrente de la maestra y trabajaba y no hacía ningún tipo de relación. O sea, ya estaba sanada la parte de la iglesia, pero como la parte de trabajar con las personas, ¿no? Entonces, comencé a abrirme a las personas, comencé a preguntarles cómo están y cómo habían conocido a sus esposos, y la verdad es que ahora tengo un grupo muy grande de amigas. Y lo más padre es que Dios me ha dado la oportunidad de poder compartir con ellas. Bueno, no sé si sepan, pero hay un taller, es como un taller que estoy dando cada 15 días, que se llama Un Café para el Alma. Porque leyendo un libro que mi mamá me regaló, pues decía la escritora que pues que a veces como mamá no tienes amigas, porque pues estás tan atareada en muchos aspectos que pronto te aíslas un poquito. Y pues la verdad es que yo me sentía como aislada, porque pues ya los jóvenes habían quedado como atrás, entre comillas. Estábamos con nuestros nuevos amigos, pero pues obviamente no los veíamos como tan seguido. Y pues ustedes saben que Omar trabaja mucho tiempo, entonces la verdad es que yo me la paso la mayor cantidad de tiempo sola. Entonces yo estaba en una depresión total porque decía, es que no tengo amigas otra vez, ¿no? Como que ese ciclo otra vez se está repitiendo en mí, pero a veces el enemigo te juega muy chueco, el enemigo es muy sucio. Y quiero utilizar las mismas mentiras que usó en el pasado para hacerlas otra vez y meterte inseguridad y meter en tu cabeza que estás sola o que estás solo, que aunque estás pues rodeado de gente, a final de cuentas pues a veces somos muy renuentes a que la gente sepa nuestras cosas, ¿no? Y yo era una de ellas. O sea, la gente me preguntaba ¿cómo estás? Y podía haber tenido una semana horrible, pero yo decía, bien, o sea, yo estoy bien. Y cuando empecé en el grupo pequeño empecé como a bajar mucho esa guardia y decir, me siento así, me siento y necesito que oren por mí, necesito que me lleven en sus oraciones. Y de verdad eso aliviana mucho tu carga. Entonces empecé a hacer este café. Ellas vienen a tomar café. Y al principio como que lo vi un poquito egoísta, como decir, bueno, voy a hacer este tiempo pues para conocer a la gente, ¿no? Pero después el Señor empezó a hablar mucho a mi corazón, de decir que necesitaba yo compartir ciertos temas y ciertas cosas, y comencé a compartir cosas de mujeres, y la verdad es que estoy muy contenta porque el Señor ha estado haciendo cosas muy padres en este grupo. A veces tengo grupo de 10, a veces tengo grupo de 16 mujeres, a veces de 20, a veces de 6, porque obviamente dependen mucho las actividades que ellos tienen, pero Dios me ha permitido conocer, como entender este concepto de la amistad, de estar abierto a conocer a la gente, y no solamente a conocerla, sino a poder compartir. Yo le decía una vez a una mujer con la que platicaba, no sabes cuánto es la necesidad de la gente por escuchar acerca de Dios. A lo mejor no te lo dicen, pero yo veía temas así como que muy, por ejemplo, una vez hice uno de preguntas, y la pregunta era, ¿cuál fue tu sueño de niña? Y entonces la mujer empezaba a llorar. Y yo decía, bueno, pues es una pregunta bien sencilla, ¿por qué llora? Pero la verdad es que la necesidad tan fuerte de tener a Dios en el corazón es tan impresionante que yo me empecé a dar cuenta de esto, ¿no? Y por eso empecé a compartir. Entonces ya tenía mi grupo pequeño, ya tenía el grupo de mujeres, y como que yo estaba en ese proceso de seguir siendo perfeccionada en esta parte de la amistad, pero Dios tenía aún más algo para mí. Wow. Creo
Que estas dos historias, sí, podemos aplaudir. Sí. Creo que las cosas que ustedes han compartido han sido muy impactantes y todos nos podemos, todos hemos pasado por algo similar en algún momento. Y para terminar, quiero pedirles, al escuchar sus historias, creo que ha sido un proceso largo y difícil y con muchos puntos y muchas cosas, pero quizá alguien está al inicio de ese proceso. Un consejo de cómo pueden empezar, algo que les ayudó durante ese proceso. Bueno, en mi caso, el proceso, la primera parte fue poder orar a Dios de una manera sincera. Creo que eso me ayudó muchísimo porque, como les comentaba anteriormente, pues yo incluso le decía a Dios lo que tenía que hacer. Creo que no era una relación buena y pienso que yo era el tóxico. Entonces, no me lo ha confirmado, ya, es cierto. Entonces, creo que lo primero es que podamos tener una apertura de nuestro corazón y ser sinceros con Dios. No me enorgullece decirles abiertamente en la iglesia, y lo pensé mucho, que yo le hacía berrinches a Dios en mi oración, porque de verdad llegaba, pateaba la cama, aventaba las almohadas, tiraba las cobijas, porque Dios no respondía a la oración como yo tenía planeado que la tenía que responder, y le tenía que decir a Dios cómo eran las cosas. Y era lo mismo, ¿no? Les comentaba aquí en la iglesia cuando llegaba y les decía a los pastores, es que ellos, pues acércate tú y tú trátalos. Y el poderme permitir esa parte de decir, pues no estoy de acuerdo, pero luchar porque algo que por lo menos Dios me ha permitido entender es que tengo autoridades encima de mí y muchas de las cosas que he emprendido no han sido con el convencimiento de que las quiero hacer, pero las he hecho por obediencia, porque conozco y entiendo que tengo una autoridad y así lo he llevado a hacer. También en mi trabajo tuve muchos problemas porque con mis compañeros, pues yo también quería imponerles mis puntos de vista y lo mismo, con mi jefe yo estaba en contra de lo que mi jefe dijera. Yo le decía a mi jefe cómo tenía que llevar a cabo su empresa y cómo es que las cosas tenían que ser. Y comencé a tener muchos problemas, al grado que también un amigo de mi trabajo se tuvo que acercar a decirme, oye, pues yo siempre te veo muy molesto y de malas. Entonces tienes de dos sopas, una es te acoplas a cómo es la actividad dentro de la empresa, te adaptas y vives feliz con la empresa, o vete a otro lugar donde las cosas van a ser como tú quieres que sean, ¿no? Toda esta serie de situaciones me impactó de tal manera que por fin pude aprender a doblar un poco las manos. Primer punto, fui sincero con Dios y le empecé a pedir que transformara mi corazón y que me permitiera ser humilde, aceptar que todos somos o estamos en el mismo nivel, todos somos congregantes, todos somos parte de la familia de Dios, todos nos equivocamos y todos tenemos puntos asertivos. Muchas veces hablamos emocionalmente y otras a veces hablamos de manera madura, pero el tema es escuchar al de enfrente. Porque cuando tú escuchas al de enfrente y te pones en su lugar, entiendes que lo que te está diciendo puede ser que sea algo que está pasando en su momento, que le está generando dolor o requiere esfuerzo o simplemente requiere ser ayudado, ¿no? Ya estoy escuchando lo que dice Sabdi del grupo que tiene de café y pues qué importante es que podamos tener un espacio donde alguien nos escuche. Lo que menos quiero es que alguien me diga, te lo dije otra vez, o todas esa serie de normas y leyes que tenemos que cumplir para llegar al objetivo, ¿no? Lo que menos queremos en un momento difícil es alguien así. Y aquí en esta iglesia, en Equippers, he recibido muchas veces, sobre todo de los pastores, no es comercial, no son personas que te dicen, te lo dije, ¿no? Son personas que te dicen ánimo, te abrazan, te reciben, no te juzgan. Algo a diferencia de otras iglesias es que aquí no me he sentido juzgado. Tampoco te voy a mentir, no, sí me han llamado la atención. No, nada más volteé de este lado sin querer, Bob. Pero me ha servido, la verdad me ha servido el que me puedan confrontar, pero no es lo mismo a que alguien te llame la atención con el objetivo o el punto de vista como yo lo hago, de que así son las cosas y pras, ¿no?
a que te llamen la atención con gracia, y una vez que te llaman la atención te dicen, bueno, ¿y ahora qué sigue? Que te busquen un fin de semana, que te inviten a salir, o sea, personas reales, con broncas reales, y que a pesar de esa situación hacen a un lado su situación por escucharte. Entonces, primero es sincerarte con Dios. 2, abrirte con las demás personas tu situación, creo que ya lo mencionó Sapti muchas veces, confiar en tus líderes y doblar las manos. Es complicado, pero quiero decirte como testimonio que en mi trabajo, mi jefe, al que yo le decía cómo tenían que ser las cosas, hoy dice reconocer en mí un cambio. No sé qué haya pasado en tu vida, pero hoy veo que eres una persona diferente con quien puedo trabajar. Mis compañeros lo dicen también de trabajo. Algo pasó en tu vida, pero de la persona agresiva, bueno, ellos me ven así, que siempre tenemos choque entre nosotros. Ahora eres una persona a quien se le puede hablar, así me lo dicen, quien entiende y trabaja con nosotros, ¿no? Hoy, gracias a Dios, he escuchado de algunos hermanos de la iglesia que dicen que soy una persona con la que pueden trabajar, pero no lo digo porque yo me quiero exaltar o enorgullecer, sino en realidad quiero decirte que el haberme abierto a Dios, el haber entendido que tengo autoridad y hacer las cosas por obediencia, me ha servido en el camino a entender que Dios ha ido transformando esa parte para que yo pueda ser libre en este aspecto de verdad. En que ya no quiero imponer mi punto de vista, de verdad me estoy esforzando por no hacerlo y me estoy esforzando más por entender a la persona que está enfrente, porque cuando yo entiendo a la persona de enfrente, ¿sabes qué sucede? Dios obra a través de mí o de la persona que está haciendo eso para ayudarle a la persona que está enfrente, porque no se trata de mí, no se trata de que yo quiero brillar, no se trata de que yo te voy a imponer y te voy a decir, la Biblia dice esto y paz, no, se trata de qué está pasando en tu vida y cómo con lo poquito que yo sé puedo ayudarte para que tú también puedas caminar. Entonces, yo me quité la invitación también, si lo consideras o es tu caso, quitarte ese orgullo y poder permitir que sea Dios a través de ti para la otra persona, no verte a ti, ver lo que la otra persona dice. Y quisiera compartirles para terminar algo que me dijo el gerente de capital humano de donde trabajo, no por mí, lo dijo en general, cristianos. Me dijo, a mí me gusta mucho trabajar con cristianos. Fíjate, hemos escuchado mucho cosas de los cristianos hipócritas y demás. Él dice, me gusta trabajar mucho con los cristianos porque los valores que tienen, la dedicación que tienen y los resultados que tienen sobresalen contra otras personas. Entonces, eso es algo que me gustó mucho porque no habló de mí, habló de todos los cristianos y gracias a Dios los cristianos por Cristo, ¿no? Que es el que está haciendo. Entonces, pues continuar de la manera en la que estamos haciendo. Gracias, Juan. Sí, Sapti. Después de que terminamos con el grupo pequeño de los hermanos, ahora estamos integrados con un grupo de matrimonios jóvenes, ahora sí. Y la verdad es que creo que en todo este tiempo el Señor me ha enseñado, ¿no? Con jóvenes, con gente adulta y ahora con matrimonios jóvenes, y la verdad es que yo disfruto mucho los miércoles, y más que la parte de pues tener que reunirme, porque me tengo que reunir, la verdad es que yo disfruto mucho desde que platicamos, desde que escucho sus anécdotas, desde que me identifico mucho con ellos, desde que podemos estudiar la palabra y meditar en ella y hacer este reto de poder seguir creciendo y de seguir yendo a la perfección, ¿no? Entonces la verdad es que el Señor ha sido muy bueno conmigo, me ha llevado lo que Él dice, de gloria en gloria, ¿no? El Señor, lo padre de Él es que no solamente tiene como, bueno, ya llegaste aquí, qué bueno y ya, no, Él te lleva aún más. Entonces, 2 consejos que yo puedo dar es: 1, no te quejes de que no tienes amigos si no te abres. No te quejes que no tienes amigos y sales corriendo porque no quieres que nadie te salude. No te quejes de sentirte apartado y es que nadie me saluda y es que nadie está conmigo, pues si tú no te das la oportunidad de abrirte, ¿no? Y 2, una persona vivió con nosotros durante un tiempo y la verdad es que una de las capacidades que yo le reconozco a esa persona es que sabe hacer amigos así, miren, facilísimo. Vivió y al mes, como a la semana de que ella había llegado a la casa, no saben cuánta cantidad de niños la saludaban.
sí, y luego decía, llegaba y decía, sí, es que mi amigo el de la tienda. Y yo, ¿cómo que tu amigo el de la tienda? Sí, porque mi amigo el de la puerta. Y yo, o sea, tienes poquito, ¿cómo puedes? Hacía amistad súper rápido. Oye, voy a ir a correr con mi amiga, la que vive aquí enfrente. Y yo, ¿cómo que con tu amiga? Pues, ¿qué amiga? Tienes una semana viviendo aquí, ¿qué amigos? Porque para ella era tan fácil hacer amigos. Y cuando ella se fue de mi casa, yo le dije, yo necesito aprender de ti. Necesito saber ser amiga. Entonces, me di la oportunidad de empezar a ser amigos. Entonces, un segundo consejo que yo les puedo dar es que aprendas a ser amigo, que aprendas a acercarte a las personas, a decirles cómo estás, a hablar del clima, a hablar del deporte, de un tema que te permita empezar a crear relaciones. Cuando uno decide estar plantado en una iglesia, te da la oportunidad de que pueden pasar cosas buenas, pero también pueden pasar cosas malas. Y dentro de la iglesia pues hay muchas personalidades, hay mucha gente con ciertas ideas, pero el punto es que en el proceso en el que el Señor nos va llevando a la perfección, uno va permitiendo que el Señor hable a tu corazón y que eso te permita estar más abierta a poder conocer, a ser amigos. Entonces, pues yo les animo mucho a que puedan integrarse a un grupo pequeño, que puedas platicar por lo menos unos 5 minutos antes de que te vayas, porque eso fortalece mucho tu vida espiritual y eso te sigue y te hace crecer aún más. Muchísimas gracias. Un aplauso. Gracias, chicos. Yo no sé ustedes, pero tengo mucha información rebotando por mi cerebro y muchos consejos que llevarme porque algunas de esas cosas, pues sí, todavía me faltan. Entonces, muchísimas gracias a los que compartieron y me encanta este tipo de cosas porque todos tenemos una historia que contar y entre nosotros nos vamos animando para caminar hacia la perfección. Y gracias a Dios por lo que Él ha hecho en esta casa y por lo que todavía está por hacer. Amén, amén. Los músicos pueden pasar. ¡Wow! Creo que tenemos que escuchar eso otra vez. Acuérdense que estamos subiendo pues las prédicas, hoy era testimonios de entrevistas a las redes sociales de Equippers. Entonces escuchen eso otra vez porque como Anya dijo, son muchas cosas para tomar. Pero la clave es porque hoy estamos terminando la serie de ¿qué? De Hacia la Perfección. Hoy estamos terminando, aunque se acuerden ustedes que ese es el tema, la meta para todo este año. Y yo sé que solo hemos escuchado 4 personas. Yo sé que yo puedo pedir a muchos de ustedes de pasar y dar el mismo tipo de testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Pero no se acaba ahí, ¿sí o no? No se acaba. Vamos a seguir creciendo hacia la perfección. Y la cosa principal, en todo lo que hemos escuchado en estas semanas, en todo lo que hemos escuchado ayer con las entrevistas y hoy con las entrevistas, es tomar un paso y comenzar a actuar. Comenzar a vivirlo, no de la cabeza, pero en la vida real, ¿sí o no? Les animo, lo vamos a hacer, porque queremos llegar al fin de este año diciendo, mira Dios, gracias por lo que tú has hecho en mi vida en este año, por la forma en que yo he crecido en este año y como iglesia también. Amén. Póngase de pie, por favor.